Hola familia, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre las migrañas y los dolores de cabeza. Siempre que abordamos este conflicto estamos hablando de control, de una persona que busca controlarlo todo, que es muy exigente y de alguna otra forma termina desvalorizándose. Entonces, entendiendo la palabra control, una persona muy intelectual, ¿sí? Que se autoexige mucho, que quiere solucionar todo, estamos hablando de que esta persona en su historia de vida considera que si no controla las cosas que está haciendo, por ejemplo, en su tarea laboral, siente que si no se exige de esa forma, las cosas no van a funcionar. Entonces la persona probablemente en diferentes áreas de su vida se puede ver muy tranquila, como que uno dice, no, esta persona no se ve que es muy mental, que se autoexige mucho. Pero resulta que toda esa información, cuando la tiene que enfocar en algo como en el trabajo o en alguna situación que considera que para ella es muy importante, centra tanta energía, tanto control en querer solucionar todo, que lo único que termina es desvalorizándose. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos ver cuando hablamos de dolores de cabeza? Y cuando hablamos de migraña, es que normalmente esto se va a manifestar con más fuerza cuando yo termino las tareas. En muchos casos, por ejemplo, las personas sufren este conflicto los fines de semana, es cuando más aparece el dolor. O cuando terminan, por ejemplo, si trabajan en algún área que les requiere los primeros días de la semana muchísimo trabajo, ¿sí? Vamos a poner como por ejemplo las personas que se dedican a la parte contable, ¿no? Yo estoy haciendo en la etapa del balance, cuando yo termino el balance, es tanto lo que yo me he exigido psicológicamente que ahí aparece un dolor enorme. ¿Y qué es lo que está haciendo el dolor en mi vida? Es que justamente yo desconecte. Porque si a mí, por ejemplo, me duele la cabeza, yo no puedo seguir trabajando. Entonces, la forma en la que tiene el cerebro de que yo corte de pensar, corte de exigirme psicológicamente, es desconectarme. ¿Y cómo me desconecta? A través del dolor. Porque cuando a mí me duele mucho la cabeza, yo no voy a poder seguir haciendo eso. Entonces, habría que identificar qué situación es la que te preocupa mucho y te la pasas pensando todo el tiempo y buscas exigirte de forma continua. Puede ser en el trabajo, puede ser en la familia, puede ser con tu jefe que dices no logro entenderlo. Entonces todo esto genera que yo me autoexija intelectualmente y aparezcan diferentes dolores para justamente desconectarme, ¿sí? Entendamos que el dolor, la función que tiene en la persona que tiene dolor de cabeza y migraña es desconectarme. Porque cuando yo digo me duele la cabeza, todas las tareas que para mí puedan ser importantes, yo las voy a dejar de lado. Voy a tener que sí o sí decir, ok, me voy a descansar, sigo con esto mañana. Entonces ese es el mensaje que te quiere dar tu cabeza cuando empiezan los dolores y los malestares. Entonces habría que identificar por qué te desvalorizas cuando vas a hacer estas cosas, por qué quieres controlarlo todo. ¿De dónde viene esta idea de autoexigirte y querer quedar bien con los demás? Quizás eres una persona que está buscando resolver para que tu jefe no se enoje, para que tus compañeros te digan, no, qué bien, qué inteligente que sos. Entonces, por esa idea de querer agradar a los demás, te terminas desvalorizando intelectualmente. ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué se repite tanto? Porque el hecho de que hayan personas que de alguna otra forma terminen confiando en mí, porque obviamente como yo me exijo tanto, doy un resultado probablemente mayor al principio, entonces las personas remarcan más en mí como diciendo qué bien que lo haces. Y eso hace que yo diga, ok, voy a tener que seguir haciendo las cosas de esta forma. O sea, seguirme exigiendo, seguirme desvalorizando, para que en mi entorno me digan qué ejemplo que eres de persona. Porque en muchos casos lo que inconscientemente estamos buscando es aprobación. Entonces deberíamos ir, obviamente, a ver desde qué momento esto empezó, qué persona es la que está desencadenando esto en tu vida. Y es muy puntual acá observar el tema de la energía masculina, ¿sí? O sea, en tu vida puede ser la figura de tu padre o la energía masculina la puede tener tu madre, pero esto de accionar, porque fíjate que la persona con problemas, dolores de cabeza y migraña, se la pasa pensando más de lo que hace. Esto es como que en mi cabeza tengo 1000 ideas, tengo 1000 proyectos, pero solo cumplo con uno. Y a la hora de, como tengo tantos a veces, me genera tanto miedo, tanto estrés, todo lo que tengo es que no termino haciendo nada. Entonces todo lo postergo para después. ¿Y qué genera eso? Que aparezcan más pensamientos, más dolores y justamente más desvalorización en mi vida. Entonces habría que ir obviamente a mi historia de vida,
a ver por qué yo no me valoro como soy, por qué necesito autoexigirme tanto, y liberando toda esa presión emocional que justamente es lo que vengo acarreando en mi historia de vida, seguramente esos dolores van a empezar a desaparecer y vas a poder volver a conectar de una forma profunda con la vida sin la necesidad de que aparezca el dolor para que desconectes de esas tareas o de esas situaciones que te afectan tanto, ¿sí? Mi nombre es Lucio Chirino, te invito a que puedas suscribirte al canal, a que puedas compartirlos con tus contactos, ¿sí? Que puedas ver todo el contenido que tengo aquí que realmente te va a cambiar la vida. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.